Su mano se deslizó despacio por mi espalda, como si ya conociera cada centímetro de mi piel, como si ya hubiese estado allí antes. Un escalofrío me recorrió entera, y no supe si fue por su tacto o por el denso silencio que se había instalado entre nosotros. Aquellos segundos en los que él esparcía la crema de aloe vera por mi espalda, sin ninguna prisa, como si estuviera leyendo en braille cada marca de mi cuerpo, fueron los más largos de mi vida. La toalla que sujetaba con fuerza contra mi pecho ya estaba a punto de resbalar. Yo lo sabía. Y él también. Pero nadie decía nada. Era como si hablar fuese a romper aquel hechizo tibio, dulce y tenso que habíamos tejido sin darnos cuenta. La noche anterior había sido intensa. Habíamos llegado a Cadaqués al atardecer, después de casi 7 horas de coche desde Barcelona. Su viejo descapotable olía a salitre y a la mezcla de su perfume con el mío. El sonido de una guitarra española, de una lista de reproducción que había preparado solo para el viaje, nos acompañaba. Me contó historias de su último viaje a México, y yo reía a carcajadas con una anécdota sobre un turista perdido en la selva de Chiapas. En el fondo, intentaba no distraerme con la forma en que sus manos, fuertes y bronceadas, sujetaban el volante, con los nudillos marcados y un reloj de cuero gastado en la muñeca. Era la primera vez que viajábamos juntos, solo los dos. Y aunque la excusa era desconectar, yo sabía que algo más iba a suceder allí. Quizás era por la forma en que me miraba de reojo cuando creía que no me daba cuenta, pero yo siempre lo notaba. En la pequeña finca, la habitación era sencilla pero olía a madera, a sal y a las bugambillas que trepaban por la pared del balcón. Una cama enorme ocupaba casi todo el espacio, y la terraza daba directamente a una cala pequeña y rocosa. La mujer de la recepción nos sonrió con esa complicidad de quien ha visto muchas historias empezar al entregar la llave. Fingimos no entender, pero en el fondo, ambos lo hicimos. Yo había traído mi vestido de seda rojo carmesí. Ese que cae liso por los muslos, con tirantes finos que dejan la espalda casi al descubierto. Y sí, pensé en él cuando lo metí en la maleta. Pensé en cómo me miraría, o mejor dicho, en cómo intentaría no mirar, fingiendo que era solo un vestido más. Pero la forma en que se pasó la mano por el pelo revuelto y se quedó en silencio 3 segundos más de lo normal cuando salí al balcón, me dijo todo lo contrario. Llevaba unas alpargatas de esparto atadas con cintas negras alrededor de mis tobillos, y sentí su mirada detenerse ahí por un instante. La cala, esa primera noche, estaba desierta. Nos sentamos en la arena, compartimos una botella de vino blanco y una manta, y la brisa cálida del Mediterráneo sopló como si intentara empujar nuestros cuerpos el uno hacia el otro. No nos besamos, pero nos apoyamos lo suficiente para que yo sintiera el calor de su piel a través de la tela fina de mi vestido. Cuando volvimos a la habitación, él se tumbó en la cama y empezó a mirar el móvil. Yo me fui a la ducha, dejando la puerta entreabierta a propósito, solo para ver si miraba. El agua tibia resbalaba por mi cuerpo y yo pensaba en él, en el olor de su piel, en su sonrisa ladeada, en la manera en que me observaba. Salí del baño solo con la toalla, dejando un rastro de gotas en el suelo de baldosas. Él levantó los ojos, pero enseguida apartó la mirada. Yo fingí no darme cuenta. Me senté en el borde de la cama, de espaldas a él, y empecé a peinarme el pelo con movimientos lentos, casi ensayados. La toalla no era tan corta, pero lo justo para dejar al descubierto la parte de atrás de mis muslos. Solo pensarlo hizo que mi corazón se acelerara. Leo, lo llamé, como si no tuviera intención. Murmuró él, sin levantar la vista del teléfono. ¿Me ayudas con algo? Levantó la cabeza. Curioso. Cogí el bote de crema hidratante de la mesita y se lo tendí. Pásamela por la espalda, no llego bien. Dudó un segundo, pero se levantó y caminó despacio hacia mí. Y cuando sus manos tocaron mi espalda, el tiempo pareció detenerse. La crema estaba fría, pero sus manos eran puro fuego. Deslizándose despacio, como queriendo aprender el camino de mis huesos,
de mis poros, de mi historia. Fue entonces cuando dejé que la toalla cayera un poco más, solo lo suficiente, sin prisa, sin miedo. Sentí que se detenía, que contenía el aliento, pero no dijo nada. Seguí allí, con los ojos cerrados, sintiendo cada centímetro de piel que él tocaba con una delicadeza que me hacía desear mucho más. Cuando terminó, me giré despacio. Aún sujetaba la toalla contra el pecho, pero nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su respiración en mi mejilla. ¿Me deseas?, pregunté. La voz me salió baja, firme, casi un susurro. Él no respondió con palabras. Me atrajo hacia él con una fuerza y una urgencia que me robaron el aliento, como si no quisiera fingir más. Me besó con el hambre de quien ha esperado demasiado. Y yo me dejé llevar, porque yo también lo quería, porque en ese momento yo era solo piel, solo voluntad, solo el silencio entre dos cuerpos que sabían exactamente qué hacer. La noche fue larga, llena de respiraciones entrecortadas, manos firmes y miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras. Era el tipo de entrega que no se planea, simplemente sucede. Pero lo que no esperaba era lo que vendría después. Porque a la mañana siguiente, cuando el sol apenas se filtraba por las rendijas de la persiana, alguien golpeó la puerta con fuerza. 3 golpes secos, precisos. Y entonces oí una voz de mujer, clara y afilada. Alejandro, abre la puerta. Tenemos que hablar. Alejandro. Me quedé paralizada. Mis ojos volaron hacia su rostro. Se puso pálido al instante. Leo no se llamaba Leo. Hay palabras que cortan más que el silencio. Y ese, Alejandro, atravesó el aire tibio de la habitación y me arrancó de cuajo todo lo que creía saber sobre él. Se quedó congelado, literalmente. El mismo hombre que se había entregado a mí como si me conociera de otras vidas, ahora temblaba. Sus ojos oscuros, que anoche me habían devorado, estaban abiertos de par en par, sin disimulo. Su cuerpo desnudo bajo la sábana se tensó como si estuviera a punto de echar a correr. Me senté despacio en la cama, agarrando la sábana de lino contra mi pecho, como si una simple tela pudiera protegerme de una verdad que aún no entendía. Fuera, los golpes en la puerta continuaban, más fuertes, más urgentes. Alejandro, sé que estás ahí. Por el amor de Dios, abre. La voz de la mujer sonaba ahora desesperada. Se me secó la boca. Todo dentro de mí suplicaba una explicación, pero él solo se pasó las manos por la cara, murmurando algo ininteligible. Dime, susurré, y mi voz sonó frágil. ¿Ese es tu nombre? ¿Me has mentido? No respondió de inmediato. Se levantó de un salto, se puso los vaqueros que estaban tirados en el suelo y fue hacia la puerta. Apoyó la frente en la madera, respiró hondo y se giró para mirarme con una expresión que me dolió físicamente. Te lo iba a contar, dijo, y su voz era un hilo. Pero no ahora. No así. ¿Contarme el qué? ¿Qué no te llamas Leo? ¿Qué tienes un nombre de telenovela y a alguien ahí fuera buscándote como si esto fuera el capítulo final? La voz se me escapaba entre el susto y el sarcasmo. Una armadura emocional para no derrumbarme. Abrió la puerta solo una rendija. La conversación fue un torbellino de susurros rápidos y tensos. Yo solo entendí algunas palabras sueltas: no deberías, escándalo, familia, boda. Boda. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Cerró la puerta de nuevo y se apoyó en ella, respirando agitadamente. Mi nombre es Alejandro. Alejandro Leo, dijo, como si añadir su falso nombre en medio suavizara el golpe. Uso Leo desde hace un tiempo, ¿por qué huí? ¿Huiste de qué? Pregunté, con el corazón en la garganta. Caminó hasta el balcón y se quedó allí unos segundos, mirando el mar como si esperara que las olas le dieran las respuestas. Le seguí con la mirada. La luz de la mañana le daba de lleno,
revelando a un hombre increíblemente guapo, sí, pero ahora también misterioso. Peligroso. De una boda concertada, dijo al fin. Mi familia quería casarme con la hija de un socio, un político. Ya sabes, negocios, poder, pero yo no podía. Necesitaba desaparecer, vivir un poco para mí. Y entonces te conocí a ti. Esa última frase fue un puñetazo y una caricia al mismo tiempo. Quería gritarle, pero también quería tocarle. Quería entenderlo todo, pero sentía que si preguntaba demasiado, él podría simplemente desvanecerse. Me vestí en silencio. Unos shorts de lino, una camiseta ancha. El pelo todavía húmedo. Él se quedó en el balcón, callado, observándome con esa mirada que mezclaba la culpa con un deseo contenido. Me senté en el borde de la cama, con los pies fríos sobre las baldosas, mientras mis emociones bailaban una danza caótica dentro de mí. ¿Nunca pensaste en contármelo?, murmuré, jugando con el borde de mis shorts. Antes de todo esto, se acercó y se sentó a mi lado. Nuestros hombros se rozaron y esa proximidad me confundía aún más. Te lo iba a contar, pero cada vez que te miraba, giró el rostro hacia mí. Parecías tan libre, tan ajena a todo lo que yo conozco. Quise perderme contigo, aunque solo fuera un fin de semana. Cerré los ojos. El aire entre nosotros era más denso que nunca. Y aún así, su piel tan cercana todavía me llamaba. Mi cuerpo aún lo deseaba, aunque mi cabeza gritara que debía huir. Y fue entonces cuando algo hizo clic en mi mente. No era solo la mentira. Había algo más, una sensación extraña, familiar. Me levanté, cogí mi bolso y saqué de él un cuaderno de notas, uno de esos de tapa blanda, lleno de garabatos. ¿Qué es eso?, preguntó él, curioso. Un relato que escribí el año pasado. Mucho antes de conocerte. Le entregué el cuaderno. Lee el primer párrafo. Lo abrió y leyó en silencio, frunciendo el ceño. Y cuando sus ojos llegaron al final de la página, me miró, completamente pálido, más que cuando escuchó su nombre en la puerta. Esta descripción, soy yo. Asentí con la cabeza. Alto, bronceado, una pequeña cicatriz justo debajo de la costilla izquierda, sonrisa ladeada, ojos oscuros, hasta el nombre. En la historia, mi personaje se llama Alejandro. Te escribí antes de conocerte. Cerró el cuaderno despacio, como quien cierra un cofre lleno de secretos. Parece que ya nos conocíamos, dijo, casi sin voz. O quizás yo misma he invocado a mi propia desgracia, completé, riendo con una ironía que dolía. Se acercó una vez más. Nuestras rodillas se tocaron. Su mano encontró la mía en el espacio entre nosotros. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que no encajaba con el caos que éramos en ese momento. Y fue allí, en esa tensión entre el deseo y la duda, donde me lo dijo. No importa el nombre que uses para llamarme, Elena. Lo que sentí contigo fue real. Y por mucho que quisiera negarlo, yo también lo sentía. Pero aún no tenía ni idea de qué más escondía. Porque esa misma noche, en medio de una tormenta que cayó de repente sobre Cadaqués, yo descubriría algo todavía más extraño. Algo que conectaba a Alejandro con un fantasma de mi pasado que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. La lluvia empezó de la nada. Típica de Cadaqués en verano, pesada, tibia, ruidosa. Golpeaba con fuerza el tejado de la finca y resbalaba por los cristales, mientras la habitación se llenaba de ese sonido húmedo que parece respirar junto a la piel. Alejandro, o Leo, o quien quiera que fuese, estaba apoyado en el marco del balcón, con la camisa abierta pegada al pecho por la humedad y la mirada perdida entre las gotas. Parecía un personaje que yo misma habría escrito. Fuerte, indescifrable, con una belleza que venía más de su silencio que de su rostro. Y lo más aterrador era que, de hecho, yo lo había escrito.
La coincidencia me atormentaba. Era como si alguien hubiera arrancado a mi personaje directamente de las páginas y lo hubiera puesto en el mundo real. En mi mundo. Volví a coger mi cuaderno, repasando las páginas garabateadas, y leí de nuevo esa escena, la mujer en la playa, el hombre de espaldas con una cicatriz en el costado izquierdo. El mismo lado que la suya. En la historia, él decía llamarse Alejandro. ¿Demasiada coincidencia? Cerré el cuaderno, lo dejé a un lado e intenté pensar con claridad. Me puse un batín corto de seda color champán, de esos que se escurren de la piel con el más mínimo movimiento, y me senté en una silla de mimbre con las piernas cruzadas y una copa de vino en la mano. Él volvió a entrar en la habitación, todavía húmedo por la brisa cargada de lluvia. Su mirada pasó por mi regazo y se detuvo. ¿Alguna vez has escrito sobre otras personas que aún no conocías? Preguntó, medio en broma, medio en tensión. No así. Nunca con tantos detalles. Tomé un sorbo de vino. Quizás te inventé y ahora estás aquí, intentando hacerme creer que eres de verdad. Se arrodilló frente a mí. Sus manos se posaron en mis muslos, tibias. Su piel pulsaba sobre la mía. El roce era tan ligero que parecía viento. ¿Y qué quieres que te demuestre? ¿Que soy real? La pregunta no era física, tenía otra capa por debajo. Quería saber si yo todavía creía en él, si después de la mentira aún lo deseaba. Y lo peor era que sí, lo deseaba. Me incliné hacia adelante, nuestros rostros a milímetros. El aliento a vino de ambos se mezcló en el aire y el silencio pareció decir todo lo que el miedo callaba. Lo besé yo primero. Despacio, sin el hambre de la noche anterior. Solo un roce, piel reconociendo piel. El batín se me escurrió de los hombros, quedando entreabierto, revelando más de lo que escondía. Y él me miraba como si cada curva de mi piel fuera un territorio nuevo, incluso después de haberlo explorado. La tarde pasó a ese ritmo. Ya no era urgencia, era una extraña y peligrosa curiosidad. Él quería redescubrirme. Yo quería olvidar el nombre falso, la mujer en la puerta, la duda. Pero el destino, claro, no me lo iba a poner fácil. Más tarde, mientras él dormía una siesta agitada por la tormenta, yo me levanté en silencio. Su ropa seguía en el suelo. Cogí su cartera, que se había caído por la mañana, con la intención de dejarla sobre la mesa. Pero al hacerlo, se abrió. Y de dentro se deslizó una foto vieja y descolorida. 2 niños en la orilla del mar. Un niño pequeño, con el pelo oscuro revuelto y esa sonrisa ladeada que yo reconocería en cualquier lugar, un Alejandro en miniatura. A su lado, un adolescente algo mayor lo abrazaba por los hombros. Y entonces, me quedé helada. Era Javier. Mi ex, mi primer amor, mi casi todo hacía 7 años. Por primera vez, todo encajó. La forma en que Alejandro me miraba desde el principio, el modo en que sabía cómo tocarme, como si ya hubiera oído hablar de mí, como si me conociera de algún lugar que yo no recordaba. Alejandro era el hermano pequeño de Javier. Me dejé caer en el suelo, aún con la foto en las manos, mareada. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba el sonido de la tormenta. La puerta del baño se abrió y él apareció, todavía somnoliento, solo con unos pantalones cortos. El pelo más revuelto que nunca. ¿Qué pasa? Estás pálida como un fantasma. Le mostré la foto. Su rostro se descompuso. ¿Lo sabías? Pregunté, sin levantar la voz, en un susurro gélido. Desde el principio. ¿Sabías quién era yo? Dudó. Un instante demasiado largo, que fue toda la respuesta que necesitaba, la que no quería oír. Lo supe, pero no pensé que fuera importante. No después de. ¿No importante? Reí. Una risa corta, amarga, sin aire.
No importante. Eres el hermano del hombre que me rompió el corazón. Te presentas con otro nombre, me traes aquí, duermes conmigo, me tocas como si leyeras mi alma, y dices que no era importante. Se arrodilló de nuevo, como si arrodillarse fuera lo único que sabía hacer cuando todo se desmoronaba a su alrededor. Elena, yo no vine a buscarte por venganza ni por ningún drama. Te juro que fue una casualidad. Te vi una vez, hace años, en casa de mis padres. Javier y tú ya habíais roto. Y nunca olvidé tu cara, ni la forma en que hablabas. Cuando nos cruzamos en el aeropuerto de Barcelona, fue el destino. Solo quise conocerte a ti, a la Elena de ahora, sin el pasado. Por eso usé el nombre de Leo. Mis piernas temblaban, mis manos también. Pero lo peor era el corazón. Este estúpido corazón que, incluso entonces, quería creerle. Nos quedamos en silencio unos minutos. La lluvia golpeaba los cristales con furia. El mar rugía ahí fuera. Parecía que el mundo se reía de mí. Se acercó, despacio, y apartó un mechón de pelo de mi cara. Quería un nuevo comienzo, Elena. Solo que no sabía que empezaría con tantas mentiras. Y fue en ese instante, en el suelo de aquella habitación de hotel, con la luz gris de la tormenta cortando nuestro silencio en dos, cuando me preguntó: ¿puedes perdonarme? Respiré hondo, mirando la foto, luego sus ojos. No lo sé, respondí. Pero tampoco sé si quiero que esto termine ahora. Porque a pesar de todo, de cada mentira, lo que siento por ti, está creciendo. Y eso me aterra más que nada. Mi confesión, lo que siento por ti, está creciendo, se quedó flotando en el aire denso de la habitación, tan vulnerable y aterradora como un secreto a voces. La tormenta afuera, como si hubiera escuchado, comenzó a amainar. Los truenos se convirtieron en un murmullo lejano y la lluvia furiosa en un goteo suave y rítmico. Alejandro no dijo nada. Simplemente, tomó mi mano del suelo, entrelazó sus dedos con los míos y me levantó con una delicadeza que me desarmó. Nos quedamos de pie, en medio de la habitación, con la foto de su hermano y el de niños a nuestros pies. No era un momento de pasión, sino de una extraña y frágil tregua. Me puse una de sus camisas de lino que estaba sobre una silla, me quedaba enorme, y el tejido aún olía a él, a sal y a esa colonia suya con un toque de cítricos que me volvía loca. Era como envolverme en la mentira y en la verdad al mismo tiempo. Pasamos el resto del día como si anduviéramos sobre cristales. Ni el sol, que por fin se asomaba entre las nubes, parecía querer tocarnos. La playa estaba preciosa, el cielo limpio, el mar en calma, pero entre nosotros todo era espera, como si cualquier palabra pudiera ser la última. Intentó actuar con naturalidad. Me preparó un café, me acercó una toalla para secarme el pelo húmedo, me miraba como siempre, pero ahora su mirada cargaba con un cuidado que antes no tenía, como quien pisa descalzo un terreno que no conoce. Yo tampoco era la misma. La rabia por la mentira se mezclaba con el recuerdo de su tacto en mi piel la noche anterior. La herida del engaño se entrelazaba con el modo en que sonreía mientras me observaba remover el azúcar en el café. Y por encima de todo, lo que más me confundía era esa sensación insoportablemente dulce de querer quedarme. Se suponía que debía haberme ido. Hacer la maleta, llamar a un taxi y dejarlo con todas sus mentiras. Pero no lo hice. Me quedé, porque incluso con todo, había algo en el que hablaba directamente con algo en mí. Por la noche, cenamos en un pequeño restaurante junto al mar. La vela en la mesa parpadeaba. Por unos minutos, jugamos a ser una pareja normal. ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja, mientras llenaba mi copa de vino. Cuando este viaje termine, ¿qué hacemos? Respiré hondo, evitando sus ojos. El tenedor reposaba inmóvil en mi plato. El tiempo entre nosotros parecía congelado. No lo sé, respondí.
pero en el fondo sí lo sabía. Sabía que no había vuelta atrás. Sabía que, aunque no volviera a verle, él ya había escrito algo en mí. No con tinta, sino con su tacto, con su olor, con su memoria. Fue entonces cuando dijo algo que nunca esperé. He comprado una barca. ¿Una qué? Una barca de pesca, pequeña. Está en el muelle, no vale mucho. Es vieja, pero le he pintado un nombre. ¿Qué nombre? Pregunté, con un nudo en la garganta. Me miró como si me estuviera ofreciendo su propio corazón en una bandeja. Mi Elena. Tragué saliva. El vino se volvió amargo en mi boca y el corazón quiso quedarse. Por más equivocado, por más retorcido, por más rápido que hubiera sido todo. ¿Por qué? Susurré. Porque aunque te vayas mañana, quiero que Cadaqués se quede con un trozo de ti. Para mí. No respondí. Solo apoyé mi mano sobre la suya, despacio, sin promesas, sin certezas. Esa noche volvimos andando. El silencio entre nosotros era, por primera vez, cómodo. Me apartó el pelo de la cara, y yo lo dejé. Nos sentamos en el balcón de nuestra habitación. La brisa era suave, la luna, enorme. No tenemos que decidir nada ahora, susurró, acercándose a mí. Pero si quieres, podemos hacer un pacto. Una especie de promesa. Un lugar, un día, dentro de un año. ¿Qué lugar? Aquí. Esta misma habitación. El 20 de agosto, a medianoche. Lo miré, intentando descifrar si era otra de sus locuras, otra huida hacia adelante. ¿Y si uno de los dos no viene? Pregunté. Se encogió de hombros, con una sonrisa triste. Entonces sabremos que solo fue esto. Un fin de semana robado al tiempo. Me quedé mirando el mar, el ir y venir de las olas, como si pudieran darme una respuesta. Pero las olas solo iban y venían, sin explicar nunca nada. El pacto quedó en el aire, una pregunta sin respuesta, una posibilidad tan aterradora como tentadora. Y mientras la luna iluminaba el nombre de mi Elena en aquella pequeña barca mecida por las aguas, yo aún no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Pero un nuevo peligro se cernía sobre nosotros, uno que no tenía que ver con familias ni bodas, sino con Javier, mi ex, quien, sin saberlo, ya estaba de camino a Cadaqués, buscando respuestas sobre su hermano desaparecido. Un año después, volví a Trancoso. La misma posada, la misma habitación. La recepcionista aún recordaba nuestra historia y me sonrió con esa complicidad que el tiempo no había borrado. Pedí la misma llave, me puse el mismo vestido azul marino que caía liso por mis muslos, me solté el pelo de la misma manera y esperé. Dejé la maleta sin deshacer junto a la puerta. No sabía si me quedaría una noche o solo unas horas. Me tumbé en la hamaca de la terraza, con los ojos fijos en el mar oscuro, mientras el viento me abrazaba despacio, como un fantasma familiar. El tiempo pasaba lento, cada minuto pesaba como una piedra. La medianoche llegó y pasó. Mi corazón, que había estado latiendo con una esperanza absurda, empezó a calmarse, a aceptar la realidad. Él no iba a venir. Nuestra historia había sido solo eso, un fin de semana robado al tiempo. 12:20, una lágrima solitaria se me escapó, salada como el mar que tenía delante. No era de tristeza, sino de liberación. Estaba bien. Podía cerrar ese capítulo. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño barco de pesca entrando en el muelle de la villa. No podía distinguir el rostro de quien lo conducía, solo la silueta recortada contra la luz de la luna. Pero sí pude leer el nombre pintado en el lateral, aún visible en la penumbra, La Libia. Sonreí. No porque hubiera llegado, sino porque, aunque no lo hubiera hecho, yo ya sabía que había valido la pena. Algunas historias no necesitan durar para ser eternas.
Basta con que hayan existido. Me levanté de la hamaca, dispuesta a bajar al muelle, a caminar hacia él. Pero justo en ese momento, mi móvil, olvidado sobre la mesita, vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí, y mi mundo se detuvo por segunda vez en aquella historia. El mensaje contenía solo una foto. Una imagen reciente. Era Enrique, o Cayo, o como quisiera llamarse. Estaba en una playa, sí, pero no era Trancoso. Parecía Tailandia o algún lugar de Asia. Y no estaba solo. A su lado, una mujer le abrazaba, sonriendo a la cámara. Una mujer que yo conocía. La misma que había golpeado la puerta de nuestra habitación hacía un año. La prometida de la que supuestamente había huido. Debajo de la foto, una sola línea de texto: algunas personas nunca cambian. Aléjate de él. Es peligroso. Mi sangre se heló. Miré hacia el muelle. El hombre de la barca ya había atracado y empezaba a caminar hacia la posada. Su silueta se hacía más grande, más reconocible. Era él. Era Enrique. Pero si él estaba aquí, ¿quién había enviado esa foto? ¿Y por qué? ¿Era una trampa? ¿Era la mujer un peón en un juego que yo no entendía? De repente, el hombre misterioso y romántico del que me había enamorado se transformó en una amenaza. Su llegada ya no era el final feliz de una promesa, sino el posible comienzo de una pesadilla. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Escuché sus pasos subiendo la escalera de madera. Lentos, seguros. Los mismos pasos que había escuchado hacía un año. Mi corazón martilleaba en mi pecho, no de amor, sino de miedo. Tenía que tomar una decisión en cuestión de segundos. ¿Confrontarlo? ¿Huir? ¿Fingir que no había visto nada? Él estaba a punto de llegar a la puerta. Y yo, paralizada entre la promesa de un amor eterno y la advertencia de un peligro mortal, no sabía qué secreto era más grande, el que él todavía escondía, o el que yo acababa de descubrir.